saludo a todos. Esto es Sin Intereses y el día de hoy nos encontramos con Sergio Urday, él es jefe de estudios económicos de la Asociación de Bancos del Perú, ASBAN, y con él hablaremos hoy día sobre la economía de Japón y su influencia en la economía peruana. Buenos días, Sergio. ¿Cómo estás, Fernando? Sergio, la economía de Japón ha crecido bastante en los últimos tiempos, ya se posiciona como la tercera del mundo. ¿Cómo es que ha avanzado tanto? Bueno, la economía de Japón en realidad se recuperó mucho, o sea, tuvo un plan de desarrollo industrial muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Eso le permitió crecer muy fuerte hasta los años 80, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que en los años 80 se le fue de las manos una burbuja inmobiliaria, ¿no? Una burbuja inmobiliaria, una burbuja de activos, que lamentablemente pues son muy comunes, ¿no? La historia se ha encargado de demostrarnos que en las épocas de crecimiento vertiginoso son muy comunes, o sea, se forman y generan tantas ganancias que nadie quiere ver que es una burbuja o que es un exceso del mercado, ¿no? Entonces, lamentablemente fallan todos, ¿no? Fallan todos los actores y sobre todo, particularmente los reguladores. Entonces, reventó esta burbuja inmobiliaria y eso lo afectó, eso fue como una llaga, una daga en el corazón. O sea, después de esa burbuja, de esa crisis, no ha podido levantarse hasta el día de hoy. O sea, desde los años 80, es que ya 80, 90, ¿no? Ahí viene la llamada década perdida de Japón, ¿no? Que es una etapa en la que Japón no ha podido realmente levantar cabeza, ¿no? Y de hecho, bueno, hasta los años 80, que tuvo este crecimiento tan acelerado, en realidad llegó a ser la segunda economía mundial. O sea, ya estaba después de Estados Unidos. Pero justamente a raíz de esta crisis y este letargo que vino después en su crecimiento, ha pasado a ser la tercera y le ha cedido el puesto a China. Pero es interesante que, bueno, una economía, digamos, tan poderosa ahora esté sufriendo un estancamiento, ¿no? O sea, nos comentas que probablemente también se deba a lo de la burbuja inmobiliaria, pero ¿qué medidas están realizando las autoridades monetarias de allá? Bueno, en realidad están todas juntas, las autoridades fiscales, o sea, las gubernamentales, digamos, las que manejan el presupuesto público, y también las monetarias, ¿no? O sea, y todos comandado por su primer ministro, que es el Shinzo Abe, ¿no? Que en realidad él llegó en el año 2012, me parece, que asumió y llegó pues con un plan, anunciando un plan de estímulo muy fuerte, ¿no? O sea, él quería acabar con la década perdida de Japón, ¿no? Decía, no, esto ya se acabó, tenemos que levantar cabeza. Y bueno, y la economía japonesa pues es una economía que tiene un 25% de su PBI explicado por su sector industrial, ¿no? Que es un sector que tiene especializado en fabricación de autos, de maquinaria, de alta tecnología, ¿no? Entonces ellos también exportan al mundo, pero lamentablemente no les ha ido muy bien por el lado de la demanda mundial y tampoco les ha ido bien por el lado de la inversión dentro del mismo país. Y lamentablemente por el consumo tampoco, ¿no? Entonces llegó este primer ministro con el plan de aplicar un estímulo, o sea, tiene 3 ejes su plan, ¿no? Un estímulo fiscal, ¿no? Un estímulo monetario muy fuerte y al mismo tiempo reformas estructurales, ¿no? Reformas estructurales que permitan incrementar la competitividad de la economía japonesa. En la economía, el estímulo fiscal, él en realidad ha consistido él ha aplicado varios paquetes sucesivos, ¿no? Que han tenido que ver con ayudas específicas a diferentes sectores, y también, y por el lado monetario ha habido el tema un estímulo, un quantitative easing, ¿no? Que se llaman esos paquetes de estímulo, ¿cómo es la palabra? Bueno, que consisten en inyectar muchísimo dinero en la economía, que en realidad esa es una innovación en política monetaria de los últimos años, ¿no? Normalmente los bancos centrales lo que hacían era bajar la tasa de interés de referencia para que eso también se tire abajo el costo de los créditos y se promueva el crédito, digamos, en la economía, ¿no? Esa es la forma tradicional de hacer política monetaria, de hacer expansión monetaria. Pero ¿qué pasó? Que ya con la crisis de Estados Unidos las tasas llegaron a cero y no era suficiente, ¿no? No era suficiente. La crisis, o sea, la crisis del 2008 tuvo repercusiones tan fuertes que el consumo y la demanda interna no repuntaban, por más que las tasas estaban en cero. Entonces dijimos, ¿qué hacemos si las tasas están en cero?
entonces también hay que hacer, las tasas de corto plazo están en cero, pero entonces hay que hacer que las tasas de largo plazo también estén en cero. ¿Cuáles son las tasas de largo plazo? Las tasas de largo plazo son típicamente las tasas a las que se cotizan los bonos soberanos o los bonos del país a diferentes maduraciones, ¿no? A diferentes plazos. Entonces lo que hizo el Banco Central fue, de Estados Unidos, y que también está haciéndolo el de Japón, es comprar agresivamente bonos soberanos, que normalmente están en poder de los bancos, en poder de las entidades financieras, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los compran. Y al aumentar la demanda por esos bonos, ¿no? El rendimiento se comporta de forma inversamente proporcional al precio. Entonces, lo compran, ¿no? El precio de los bonos sube y el rendimiento baja. Entonces, el rendimiento lo bajan a cero. Han comprado agresivamente, tanto Estados Unidos como después el Banco Central Europeo, ahora el Banco de Japón, compran agresivamente bonos en la parte larga de la curva de los bonos soberanos y le bajan los rendimientos de largo plazo a cero, ¿no? Es como que, ¿cuánto cuesta endeudarme hoy día a 3 meses? Cero. ¿Cuánto cuesta hacerlo a 1 año? Cero. ¿Cuánto cuesta hacerlo a 10 años? Cero. Entonces, cuando tienes esos costos tan bajos, entonces ya de alguna manera, o sea, no se les ha ocurrido otra, o sea, han dicho, mira, la inversión no repunta, ¿qué hacemos? Vamos a medidas radicales, ¿no? Esa es una medida radical. Tú nos hablas de que tanto las autoridades monetarias de Estados Unidos como la de Japón están comprando agresivamente bonos. Nosotros comentábamos en otra ocasión que había una particularidad entre estas dos economías cuando las comparabas y con sus incentivos, ¿no? ¿Me puedes comentar sobre esto? Sí, te refieres seguramente a los cursos divergentes de sus políticas monetarias. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que sí, bueno, como te decía, ha sido esto de los estímulos monetarios, de la inyección de dinero agresiva en la economía, ha sido pues como una innovación, ¿no? Una innovación de política monetaria que se ha caracterizado a esta última década, ya va a ser una década, ¿no? Desde el 2008 que reventó la crisis en Estados Unidos. El tema es que Estados Unidos, efectivamente, o sea, aplicó un plan muy agresivo de estímulo monetario, pero ya lo está retirando. O sea, ya Estados Unidos ya está en fase de retirar el estímulo. O sea, toda esa plata que metió, todo el estímulo que metió, ya lo está retirando. ¿Por qué? Porque ya empiezan a haber signos de que la economía estadounidense realmente ya está empezando a fortalecerse, ¿no? Y además existe el temor de que si no se retira a tiempo, o sea, que si no se retira a tiempo, puede haber un recalentamiento que después es peor, que puede estar llevando a otra crisis. Hay muchos analistas que piensan que puede estarse gestando en realidad otra crisis y todavía no sabemos dónde, no la vemos bien. Entonces, tenemos a Estados Unidos que está retirando su estímulo y a Japón que está poniendo más estímulo, ¿te das cuenta? Entonces, esos cursos divergentes de política monetaria lo que están haciendo hoy por hoy es agregarle mucha volatilidad, ¿no? Agregarle volatilidad a un contexto que ya viene bastante con mucha volatilidad, con mucha incertidumbre, por todo lo que ha ocurrido en este último año, que ha sido muy particular, ¿no? Que hemos tenido el Brexit, ¿no? Ahora último la elección de Trump, que ha sido lo más reciente, ¿no? Que genera también mucha incertidumbre en cuanto a cuál va a ser la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Pero tenemos eso, ¿no? Tenemos eso en particular. Me acuerdo que nosotros publicamos un artículo justo en noviembre, me parece, en octubre o noviembre, en donde los mercados estuvieron, en una misma semana fueron las reuniones del Banco de Japón y del Banco de Estados Unidos, que suele pasar, ¿no? Suelen coincidir a veces en calendarios. Y los mercados siguieron muy de cerca ambas decisiones, ¿no? Y en Estados Unidos, claro, Estados Unidos están por el lado de que ya ahorita Estados Unidos al comienzo inyectaba mucho dinero en la economía, ya paró de inyectar dinero en la economía. Ahora lo que está en tela de juicio y lo que está en discusión es qué van a hacer con su tasa de interés, ¿no? Ahora ya la tasa de interés ha vuelto a ser otra vez el instrumento, ¿no? O sea, estamos volviendo a lo tradicional en Estados Unidos. Pero en Japón lo que hicieron fue todo lo contrario. En Japón lo que hicieron fue ellos, y eso es interesante, ¿no? Porque al comienzo, como te digo, el instrumento de política monetaria es la tasa de interés, ¿no? El instrumento es la tasa de interés, entonces tú decides qué nivel tiene la tasa de interés y en función del nivel que tú eliges para la tasa de interés, inyectas o retiras dinero de la economía, ¿no? Entonces ahora ellos lo que dijeron es, y las tasas a largo plazo las trataban de mantener bajas inyectando dinero. Entonces ellos decían, vamos a inyectar dinero, vamos a inyectar N cantidad de millones, ¿no? Para comprar bonos. Ok, entonces, para darle una señal al mercado, ¿no? Ahora Japón no, ahora Japón ya instrumentalizó su tasa de largo plazo. O sea, Japón ha dicho,
tengo una meta, ahora mi meta va a ser mantener la tasa a 10 años de mi bono del Tesoro a 10 años en cero. Entonces voy a inyectar lo que sea necesario, o sea, voy a comprar la cantidad de bonos que sea necesaria para mantener esta tasa en cero, ¿no? Entonces ahí hubo un cambio de discurso, hubo un cambio también, otra innovación en política monetaria, ¿no? O sea, ya no dijeron voy a mover la tasa, voy a inyectar dinero para que esta tasa se mantenga baja. No, dijeron esta tasa la voy a tratar de mantener en cero, voy a comprar lo que sea necesario para mantener esa tasa en cero, ¿no? Hace poco se juntaron, bueno, hubo una reunión también del Banco de Japón, que bueno, es la autoridad la autoridad monetaria, y también decidieron que ya, no iban a ampliar el estímulo, ¿no? O sea, no iban a aumentarlo, o sea, ellos pensaban que la economía ya por sí misma se iba a estabilizar y que iban a cumplir el objetivo de su tasa de inflación. ¿Cuándo puede haber una próxima reunión? ¿Cuáles son las expectativas para una siguiente decisión? No, en realidad, bueno, todos los bancos centrales, los directorios de los bancos centrales sesionan todos los meses, ¿no? Normalmente todos los meses. El Banco de Estados Unidos, por ejemplo, la Reserva Federal tiene un calendario especial en donde hay algunos meses que no sesionan. El Banco de Japón me parece que sesiona todos los meses, el Banco Central de Perú también sesiona todos los meses, pero en realidad no, o sea, ellos están todavía con el compromiso de incrementar los estímulos. ¿Por qué? Porque están con un problema, como tú has mencionado ahora, el tema de la meta de inflación. ¿Qué pasa? Que normalmente los bancos centrales manejan una meta de inflación baja, ¿no? La idea es mantener una inflación baja y estable. Una inflación baja y estable te garantiza expectativas de inflación que estén controladas y te genera una serie de estabilidad, ¿no? Que te permita crecer adecuadamente, ¿no? Sin presiones inflacionarias. El problema es que Japón actualmente tiene una tasa de inflación negativa, ¿no? Japón ya tiene desde hace varios meses la tasa de inflación negativa, o sea, deflación, ¿no? Hay un indicador que es un poco más completo que la inflación, que se llama el deflactor del PBI, que es un indicador que te mide todos los precios de la economía. La inflación normalmente te mide la canasta representativa, ¿no? Los precios de la canasta representativa. Bueno, si tú ves el deflactor del PBI de Japón, ha venido cayendo durante toda la década perdida, ¿no? Y bueno, y el gran problema de tener una inflación negativa es que te genera, es terrible para las expectativas, ¿no? O sea, si tú tienes una inflación negativa, entonces eso hace que los inversionistas esperen que la inflación, pospongan sus decisiones de inversión. ¿Por qué? Porque están previendo una inflación menor. Dicen, si los precios van a estar más bajos a futuro, entonces mejor no invierto ahora, invierto mañana, invierto el próximo año, invierto el próximo mes, que los precios van a estar más bajos. Entonces eso es probadamente tan malo para la economía que las autoridades japonesas están particularmente preocupadas y quieren, y se han puesto la meta de llegar a un 2%. 2% suele ser la meta en los países desarrollados, ¿no? Otros países de América Latina tienen una meta de 3%. Entonces, aunque Perú tiene también de 2%, nos creemos desarrollados nosotros. Pero bueno, Japón lo que ha hecho es, siempre está posponiendo, o sea, dice, bueno, vamos a tratar de alcanzar, todas nuestras políticas apuntan a tratar de alcanzar la meta de 2% dentro de tantos años, dentro de un año y medio. Pero como no están teniendo los resultados que quieren, están posponiendo la fecha de cuándo va a alcanzar esa meta de inflación, ¿no? Y en realidad ya el Fondo Monetario les ha dicho, oye, ya no te comprometas con un plazo para esa meta, ¿no? O sea, es como que tú me digas, ya mira, ¿cuándo me vas a entregar este trabajo? Lo voy a entregar dentro de 2 semanas, y no lo terminas, y dentro de 2 semanas más. No, ¿y sabes qué? Dentro de un mes más. Entonces es como que pierdes credibilidad, ¿no? Es como que pierdes credibilidad. Entonces es un poco el problema que podría estar teniendo Japón, ¿no? Pero bueno, se suele decir muchas veces que si comparamos a una persona de Japón y una persona de aquí de Perú, cuando tiene, digamos, un sol de sueldo, el peruano ahorra 10 céntimos y gasta 90, ¿no? Y en Japón sucede todo lo contrario, que gasta 10 céntimos y ahorra 90 céntimos. ¿Cuál de las dos, hablando económicamente, sería la cultura de ahorro correcta o debería haber un equilibrio? Esa es una buena pregunta. En realidad uno tiene que tener cultura de ahorro, ¿no? Y en realidad un país, las cuentas, digamos, a nivel macro,
están equilibradas cuando tú, digamos, financias la inversión del país con el ahorro del país, ¿no? Entonces hay un problema cuando el país desahorra, digamos, o sea, cuando tú no ahorras lo necesario, ¿cómo financias la inversión? Con deuda, ¿no es cierto? No te queda otra que con deuda. Entonces, claro, ahora si hablamos de ya la idiosincrasia de las personas en Japón, sí, probablemente ellos sean pues más ahorradores, menos propensos a consumir, y quizás acá al revés, ¿no? Ahora también hay o sea, también la propensión al ahorro y al consumo también tiene que ver también quizás tiene que ver con el nivel, en realidad no manejo tanto el tema, pero probablemente tenga que ver con el ingreso, ¿no? En Japón definitivamente el PBI per cápita, el ingreso per cápita es mucho mayor, entonces quizás ellos también son más propensos al ahorro, probablemente se cuidan mucho. Eso de hecho se vio cuando uno de los planes de este primer ministro japonés fue justamente aplicar estímulos fiscales, estímulos monetarios. Entonces al comienzo logró impulsar la demanda, ¿no? Logró impulsar la demanda vía consumo, vía inversión, pero el problema también es que las cuentas fiscales están cada vez deteriorándose cada vez más en Japón, ¿no? O sea, la deuda de Japón está ahorita por encima, cerca del 250% de su PBI, o sea, 2 veces y media de su PBI, ¿no? Están súper endeudados. Probablemente de hecho creo que son el país más endeudado del mundo. Y entonces, justamente para no desestabilizar demasiado o ad infinitum su problema fiscal, fue que anunciaron un aumento de la tasa del impuesto, ¿no? Del impuesto general a las ventas, digamos, el IVA, ¿no? Y el gran problema fue que, o sea, los japoneses, así fue literal, ¿eh? O sea, digamos que en abril iba a hacer el aumento, o en junio, perdón, ¿no? Entonces en abril se vio un pico en el consumo. Fue como los japoneses consumieron todo lo que pudieron antes del incremento del impuesto, y cuando el impuesto subió, el consumo se derrumbó, y se derrumbó hasta el día de hoy. Y en realidad después él tenía pensada, o sea, se tenía agendada un aumento del impuesto posterior, pero ya se ha tenido que dejar congelado por el tema de que en verdad afectó mucho al consumo, ¿no? Afectó demasiado al consumo. Y si tú ves los índices de confianza de los consumidores en Japón, también fue como que se quebraron. O sea, subieron, cuando se aumentó la tasa del impuesto general a las ventas, se quebró, ¿no? Fue como que una bajada brusca, y bueno, recién se está volviendo a recuperar, ¿no? Pero en realidad no en la medida en la que el gobierno quisiera. Ahora, si es verdad que los japoneses ahorran más, pucha, los factores idiosincráticos son mucho más difíciles de modificar, ¿no? O sea, si eso ya está, digamos, en la cultura, es más complicado, ¿no? Es más complicado, en verdad, de cambiar. Sergio, justo hablábamos hace un momento de las metas de inflación, que Japón tiene 2%, y nos decías que nosotros también tenemos 2%, digamos que asumiendo que podríamos considerarnos también un país fuerte económicamente. ¿Esta meta para el Perú es muy ambiciosa? Yo pienso que sí. Yo pienso que es muy ambiciosa, y en realidad antes teníamos una meta no tan ambiciosa. Teníamos una meta del 2.5%. Y bueno, y en realidad la meta se fue reduciendo, porque ya o sea, cuando salimos de los años 80, de los fines de los años 80, inicio de los años 90, teníamos pues una inflación de 1000 y pico % al año, ¿no? Que fue la hiperinflación con Alan García I. Y bueno, y ahí se reformó el Banco Central, se asumieron una serie de compromisos de control de la inflación, y la inflación fue bajando. Entonces se fue asumiendo cada vez metas de inflación cada vez más bajas, hasta que llegamos a un 2.5%, y con un rango de tolerancia de más menos 1, ¿no? O sea, digamos con más un punto porcentual hacia arriba y hacia abajo. Y ahí estábamos bien. O sea, por ejemplo, Colombia, Chile tienen una meta del 3%, ¿no? 3% más menos un punto porcentual. Entonces, y de pronto nosotros, claro, nos fue bien con la inflación, y parece que hubo un exceso de optimismo y se bajó al 2%, ¿no? Como Estados Unidos, como Japón, como Europa.
Entonces, y lo que hemos visto en los últimos años es que no se ha cumplido con esa meta de inflación. Casi todo el tiempo, durante los últimos 2 años, ha estado la inflación por encima de ese rango meta, ¿no? O sea, no cerca al 2 ni cerca al 3, o sea, por encima del 3. Entonces, en algún momento, ¿y qué pasa? Que eso genera también estrés, eso genera también mucho debate sobre, la inflación, la inflación. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, mira, una inflación de 3% no es una inflación elevada en realidad, ¿no? No es una inflación elevada para nada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que durante muchos años, durante mucho tiempo, la inflación, en los últimos años, la inflación ha estado por encima del rango meta. Entonces, si tú te pones a pensar, una inflación de 3% no es una inflación elevada, una inflación de 3%, 3 y pico por ciento, no es elevada, pero te genera la sensación, puede generar la sensación de que es elevada porque está por encima del rango que se estableció el Banco Central, ¿no? Digamos, el compromiso del Banco Central, el Banco Central no está cumpliendo con su compromiso, la inflación. Si estuviéramos con una meta del 3%, más o menos un punto porcentual, no habría ningún problema, no habría ningún debate, no habría ninguna angustia, ¿no? Ahora, no creo que cambien el objetivo de la inflación porque el director, o sea, algún momento hicimos esa pregunta, ¿no? Y dijimos, bueno, pero para que exista ese cambio, para que se dé ese cambio, tendría que haber un cambio de directorio, quizás un cambio de presidente que venga con otra visión, ¿no? Pero bueno, el presidente del Banco Central ha sido ratificado, lo cual no tiene nada de malo porque es un economista muy capacitado y además que le encanta su trabajo, como él mismo ha dicho. Y entonces no creo que vaya a haber un cambio en ese sentido, ¿no? Probablemente sigamos con nuestra meta ambiciosa de 2%, y bueno, y el Banco Central ahí haciendo todos sus esfuerzos para lograrla, ¿no? Sergio, acabamos de tener aquí en el Perú la realización del foro APEC y se han negociado una serie de tratados. ¿En qué nos beneficia tener algún tratado con Japón? Bueno, de hecho nos beneficia porque, o sea, este tipo de tratados en realidad nos acercan a otra economía, ¿no? Nos acercan a otra economía, más adicional al comercio también implica, como te digo, ese acercamiento puede implicar un intercambio de conocimientos, ¿no? Un intercambio de repente de que sea más fácil, o que se promueva, por ejemplo, que se promueva el intercambio de talentos, ¿no? Que de repente vayan más estudiantes o personas de Perú a capacitarse en Japón, ¿no? Que nos den facilidades en ese sentido. Japón, mira, actualmente Japón solamente representa el 3 casi cerca del 4% de nuestras exportaciones, o sea, todavía está, digamos, en primer lugar está China con el 21% de nuestras exportaciones, ¿no? Según información de SUNAT. Después está Estados Unidos con un 15%, después Suiza con 8%, Canadá con 7%, ¿no? La CAN, bueno, del Mercosur, España con 3.5%, Japón con 3.5% también, ¿no? Digamos que no es entre los primeros. Entonces, exacto, no está entre los primeros. O sea, en ese sentido podríamos tener un mayor intercambio, o sea, podría promoverse el intercambio comercial con Japón, pero yo creo que también podría promoverse un intercambio de conocimientos, ¿no? Promoverse un intercambio de repente que nos permita formar mejor a talentos, aprender, ¿no? Los japoneses, como te digo, son pues intensivos en tecnología, ¿no? O sea, muchos desarrollos tecnológicos provienen de Japón, ¿no? Son desarrollados en Japón. Entonces yo creo que yo vería más por ahí la ventaja de un acuerdo de cooperación o un acuerdo comercial, ¿no? No tanto por lo económico. O sea, lo económico de hecho también ayuda, pero, o sea, viendo la participación de Japón quizás eso no impacte tanto, ¿no? Probablemente tendría mucho más impacto, pues, mejorar tratados con Estados Unidos, acercarnos más a China o mejor a China, ¿no? Ahora que impacta, de todas maneras impacta, ¿no? O sea, de repente, si podemos atraer de repente inversión japonesa, ¿no? Probablemente eso sea más crucial que intercambio comercial per se, ¿no? Pero en todo caso o sea, el foro y este tipo de oportunidades de foros internacionales de esta relevancia definitivamente son positivos porque ponen al país en vitrina, ¿no? Ponen al país en vitrina,
vienen las autoridades, vienen las más altas autoridades, vienen los mismos presidentes, ¿no? Entonces, yo creo que de todas maneras va a ser, el impacto de la PEC en general va a ser muy positivo para el país. Sergio, y a pesar de que no, digamos, Japón no es uno de los primeros países a los que exportamos, las políticas monetarias que ellos tomen, esas decisiones de sus autoridades monetarias, influyen en la economía peruana. Yo creo que pueden influir por el lado de la volatilidad. Yo te comentaba hace un rato que el mundo en general, el mundo financiero, ¿no?, que cada vez está más globalizado, está en realidad, no está en un equilibrio, no está o sea, está como desequilibrado. ¿Por qué? Porque le han metido mucho esteroide monetario, ¿no? Podríamos ver estos estímulos tan fuertes monetarios como un esteroide, ¿no? Como una persona que se mete esteroides para estar así, para tener unos músculos enormes, ¿no? Pero en realidad no es una masa muscular sostenible, ¿no? Le quitas el esteroide y otra vez te desinflas, ¿no? Entonces, hay un exceso de liquidez en el mundo financiero global, que lo que te hace es que te juega a favor de la volatilidad, ¿no? Te incrementa la volatilidad. Y en ese sentido, el estímulo de Japón, que se contradice un poco con el estímulo, o sea, que está en contrapuesto al estímulo de Estados Unidos, que está en retirada. También tenemos estímulos en el Reino Unido, tenemos estímulos en Europa. En general, los estímulos lo que van a hacer es, juegan a favor de la volatilidad, ¿no? Y eso podría no ser tan positivo para nosotros, ¿no? Porque todos somos una economía emergente, somos una economía emergente y con buenos fundamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, digamos, las aguas, ¿no?, cuando se calman las aguas, entonces todos miran a Perú y dicen, ¡ay, mira, Perú es una economía chica, con buenos fundamentos! ¡Pum!, entran fuerte, ¿no? Y apenas hay algo que genere miedo afuera, se van, ¿no? Entonces eso nos agrega volatilidad, para presiones en nuestro mercado cambiario, que puede ser muy peligroso, por lo que estamos, pues, lamentablemente aquí muy dolarizados todavía, ¿no? La dolarización del sistema financiero de los créditos ha bajado, pero sigue estando relativamente elevada. Entonces es un tema que hay que cuidar, ¿no? La volatilidad, cuando impacta en nuestro tipo de cambio, o sea, nuestro tipo de cambio empieza a subir y la gente se pone nerviosa, ¿no? Porque todavía muchos tienen créditos en dólares o ahorros en dólares o algún interés en el dólar, ¿no? Bueno, Sergio, ha sido un gusto poder conversar contigo, te agradecemos por el tiempo, ha sido muy interesante lo que nos has comentado hoy día. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.